Hola a todos. Vamos a continuar ahora con la segunda parte de los métodos complementarios orientados a la exploración del aparato digestivo. Lo que vamos a ver en esta clase son los signos, tanto radiográficos como ecográficos, en las condiciones clínicas más frecuentes. Lo que vamos a ir haciendo es, ante distintos signos o problemas que nos vamos a enfrentar en el consultorio, lo que vamos a hacer es comparar qué información nos va a brindar la radiografía y qué información nos va a dar la ecografía, para que nosotros podamos elegir el método complementario que más cerca nos va a dejar de nuestro diagnóstico definitivo. Muy bien. En el caso que nosotros realicemos la palpación del abdomen en el examen clínico particular y notemos el aumento de un órgano, podemos solicitar una radiografía. Esto que vemos en pantalla es una radiografía normal. En la línea roja lo que me está marcando es la proyección de la silueta hepática, la cual no debe sobrepasar el arco costal. Esta es una radiografía de nuestro paciente, en el cual palpamos el aumento de un órgano. Entonces, lo que vamos a notar es que la silueta hepática sobrepasa el arco de las costillas y la línea roja ya no está más paralela al hígado, está desplazada hacia caudal. Esto nos indica que el órgano está aumentado de tamaño y que además desplace hacia caudal los órganos que están adyacentes, como por ejemplo el estómago. Entonces, nosotros con esta radiografía lo que podemos determinar es que hay una hepatomegalia, pero no podemos ver en definición qué es lo que está pasando con este órgano. Entonces, esta es una ecografía de un hígado normal. El órgano tiene que ser homogéneo. Esta estructura que vemos acá es la vesícula. Esto es tejido hepático. Esto es un tejido hepático con características normales. Si realizamos la ecografía de nuestro paciente, lo que vamos a observar es un área redondeada, ecogénica, heterogénea a expensas de áreas hipoecogénicas, la cual está ubicada en uno de los lóbulos hepáticos. Entonces, con esta ecografía lo que podemos llegar a determinar es que estamos en un proceso neoplásico del hígado. Obviamente que el diagnóstico definitivo lo va a terminar dando la histopatología. Pero si nosotros comparamos los dos métodos complementarios que utilizamos, el método de mayor jerarquía, el método que más información me dio sobre la estructura interna y el por qué este órgano está aumentado de tamaño, es la ultrasonografía. En el caso de que nosotros realicemos una succión y esta sea positiva, lo que nos va a determinar es que hay efusión abdominal. Entonces, si nosotros realizamos una radiografía, lo que vamos a ver es un aumento de la radiodensidad en forma generalizada, la cual no me deja observar ninguna estructura del abdomen. Entonces, con esta radiografía podemos determinar que hay efusión abdominal, pero no podemos determinar la causa. Entonces, si nosotros realizamos una ecografía, lo que vamos a observar es un aumento del tamaño del hígado. Esta estructura que vemos acá es el hígado, con sus lóbulos. Estas estructuras anecoicas que vemos entre los lóbulos es la efusión abdominal. Recuerden que el líquido se ve anecoico, de color negro. Vamos a ver una distensión de la vasculatura. Esto lo que nos indica es que el órgano está con un proceso de tipo congestivo. Probablemente el problema se encuentre en el aparato cardíaco. Entonces, con esta ecografía podemos determinar que la efusión abdominal viene de un problema de tipo cardiológico. Podemos llegar a tener otro tipo de situación donde lo que vamos a observar es el hígado disminuido de tamaño
mucho más ecogénico, los bordes van a estar irregulares, entre los lóbulos también vamos a observar fusión y prácticamente no hay una distinción de la vasculatura. Este es un hígado que está con un proceso de tipo cirrótico, con la consecuencia de la efusión abdominal. Entonces, el método complementario de mayor jerarquía en los casos de efusión va a ser la ultrasonografía, porque con la radiografía no vamos a poder ver una buena distensión de los órganos y tampoco saber el porqué. En el caso de que al explorar el abdomen y notemos un sonido timpánico, podemos estar ante una situación de distensión gaseosa gástrica. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que estos cuadros son graves y que lo primero que hay que hacer es la estabilización del paciente. Hay que hacer todas las maniobras médicas para poder estabilizar el paciente porque su vida está en riesgo. Una vez que nosotros estabilizamos al paciente, podemos solicitar una radiografía. Esta radiografía que vemos en pantalla, lo que vemos es, esta es la silueta gástrica, la cual está distendida con un gran contenido, muchas veces es alimenticio, líquido, gaseoso. Entonces, con esta radiografía podemos determinar que hay una dilatación. La realidad es que muchas veces el diagnóstico es clínico. La radiografía lo que nos sirve es para hacer una diferencia si el paciente solamente sufrió una distensión gaseosa gástrica, como esta radiografía, o tenemos esta otra radiografía que además de haber una distensión gástrica, se formaron compartimentos, que son estas bandas radiodensas que observamos acá. Esto es lo que nos indica que además se formaron compartimentos. Cuando hay compartimentos y observamos estas bandas radiodensas, esto es lo que nos indica que además de sufrir una distensión y una dilatación, este estómago está torcido. Entonces el camino diagnóstico es distinto porque las torsiones son quirúrgicas. Por lo general, si nosotros realizamos una ecografía, no nos va a dar muchísima información, dado que el contenido gaseoso, al producir artefactos, nos van a tapar muchas veces imágenes. Muchas veces se puede llegar a utilizar la ecografía más que nada para poder observar los órganos que están adyacentes al estómago, en los casos de las torsiones, por ejemplo el vaso, que notemos un cambio de posición del órgano. Pero en los cuadros de distensión gaseosa gástrica, el método complementario de mayor jerarquía es la radiografía. En el caso que nosotros tengamos una sospecha de un cuerpo extraño radiodenso y solicitemos una radiografía, lo que vamos a observar es en el interior, esta es la silueta gástrica, y en el interior vemos un contenido radiodenso muy similar, con la densidad muy similar al tejido óseo. Entonces, si realizamos el ventro dorsal, vamos a darnos cuenta que esta cantidad de cuerpo extraño radiodenso está en el fondo del estómago. Esta es la importancia también de siempre tratar de solicitar las dos incidencias, tanto la laterolateral como la ventrodorsal. Entonces, cuando nos llega una radiografía donde notamos que en el interior del estómago hay posiblemente huesos, lo importante es saber si esos cuerpos extraños me están produciendo o no signos obstructivos. Muchas veces que haya huesos en el estómago son hallazgos. Quizás el animal, nuestro paciente no está con un cuadro obstructivo. Solicitamos la radiografía para observar columna, cadera, y el radiólogo nos va a informar que en el interior del estómago hay estos cuerpos extraños, pero siempre hay que tener en cuenta si me están produciendo signos obstructivos o no. Si realizamos una ecografía, lo que vamos a notar es en el interior del estómago, vamos a observar contenido y esta línea ecogénica y un cono de sombra negra. Esto es un artefacto que se produce cuando el haz de ultrasonido choca contra una superficie de alta impedancia acústica.
El sonido se me absorbe en su totalidad y no me devuelve ninguna imagen. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en el interior de este estómago es la sombra acústica distal. Entonces, si nosotros comparamos los dos métodos que utilizamos, el de mayor jerarquía va a ser la radiografía, porque vamos a poder ver en definición qué es lo que está en el interior del estómago. En el caso que nosotros tengamos una sospecha también de cuerpo extraño, pero no es un cuerpo extraño radiodenso, posiblemente en la radiografía no lo vamos a poder ver, pero lo que vamos a ver es un aumento del diámetro de las asas de intestino, las cuales van a estar con una mayor cantidad de contenido, va a haber más contenido gaseoso. Entonces, con esta radiografía lo que podemos determinar es que nuestro paciente está con un hilio. Todo ese contenido intestinal no puede progresar, porque seguramente hay un cuerpo extraño, entonces está con un hilio de tipo obstructivo. Pero no podemos determinar el lugar donde hay el cuerpo extraño porque en la radiografía no logramos verlo y tampoco podemos ver la estructura interna del intestino. Entonces, vamos a realizar una ecografía y lo que vamos a observar es esta área redondeada donde observamos estratificación, estas son las capas del intestino, pero también vemos superpuestas otras capas del intestino. Esto es una imagen de una intususcepción, donde un asa de intestino se solapa con la otra. Por lo general, esto se denomina en capas de cebolla, porque vamos a ver las distintas capas del intestino, una sobre la otra. Por lo general, las intususcepciones pueden llegar a ser secundarias a un cuerpo extraño o secundarias a diarreas crónicas. También podemos llegar a observar otro tipo de imagen como la que vemos en pantalla, donde vamos a ver una asa de intestino distendida, esta es la pared, esta es la otra pared del intestino y esta es la luz. Y en el interior vamos a ver una línea ecogénica que produce un cono de sombra, que eso posiblemente es el cuerpo extraño. Y además lo que vamos a ver es un movimiento en vaivén. El contenido intestinal no logra progresar, posiblemente por una obstrucción de tipo mecánica, que haya un cuerpo extraño. Entonces, nosotros lo que vamos a observar, como vimos cuando en el caso de los huesos en el estómago, vamos a ver el artefacto, vamos a ver la sombra acústica distal, pero no podemos precisar la ubicación en el tracto intestinal. Lo mismo en el caso de la intususcepción. Comparando los dos métodos complementarios, la radiografía y la ultrasonografía, el método complementario que mayor información me brindó es la ultrasonografía. Y muchas veces estos pacientes van a la laparotomía exploratoria para observar con mayor definición qué está pasando en el intestino, en el caso de que se sospeche un cuerpo extraño, y en el caso de la intususcepción, solucionar esta patología. En el caso de que tengamos un paciente con sospecha de megacolon o de impactación fecal, lo que vamos a observar en la radiografía es un aumento del tamaño del colon, en el cual en el interior hay materia fecal, con una radiodensidad bastante similar al hueso, y se ven como estas líneas de fractura. Esto es lo que nos indica que son cuadros crónicos. Por lo general, estos cuadros son bastante comunes en animales añosos, donde tengan una dificultad para defecar con una bastante acumulación de materia fecal. También lo que podemos observar en las radiografías es el estado de la columna. Muchas veces hay patologías que hacen que por ahí el animal le cueste defecar, fracturas viejas en columna también, en cadera. Entonces, con la radiografía lo que vamos a evaluar es que hay un megacolon con abundante contenido de materia fecal deshidratada. Si nosotros realizamos una ecografía,
lo que vamos a observar es la vejiga, que es esta estructura negra que vemos acá en pantalla, y esta línea ecogénica que produce este cono de sombra es el colon con abundante contenido de materia fecal. Pero no podemos ver si está aumentado de tamaño, no podemos ver la estructura con gran definición porque nos está tapando el artefacto que produce, que es la sombra acústica distal. Entonces, en los cuadros que nosotros sospechemos que hay un megacolon, el método de mayor jerarquía es la radiografía. En el caso que nosotros tengamos un paciente que tenga vómitos o diarrea y solicitemos una radiografía, lo que podemos observar es un aumento del diámetro de las tasas de intestino, las cuales en su interior van a tener un gran contenido gaseoso que se ve radiolúcido. Hay situaciones en las que nosotros realicemos una radiografía y vamos a ver un buen contraste de la pared del intestino con el gas. Y vamos a poder llegar a determinar que la pared intestinal está engrosada, porque quizás haya asociado una patología de tipo inflamatoria. Muchas veces en las radiografías no siempre vamos a encontrar como esta situación ideal donde haya una buena definición y un buen contraste. Entonces, lo ideal es, en estos cuadros, solicitar una ecografía. Lo que vamos a observar en la ecografía es el intestino, el cual va a estar aumentado de tamaño, y con la ecografía lo que podemos ver es, en definición, la estratificación de la pared intestinal. Podemos medirla, podemos observar las distintas capas, evaluar la mucosa. Por lo general, cuando sospechamos de procesos inflamatorios, infiltrativos, esta mucosa vamos a verla con un puntillado más ecogénico, que esto nos va a determinar que estamos ante presencia de un proceso inflamatorio infiltrativo. Pero muchas veces no vamos a poder tener un diagnóstico definitivo. Con la ecografía podemos determinar que el intestino está inflamado, evaluar las capas, si hay una pérdida o no de la estratificación, pero si hay un infiltrativo celular no lo vamos a poder diagnosticar con precisión. Entonces muchas veces estos pacientes hay que solicitar una endoscopía, porque con la endoscopía podemos tomar muestras, mandarlas a analizar y tener un diagnóstico definitivo. En el caso que tengamos un paciente con dolor abdominal, o sea, nosotros palpamos el abdomen y notamos un dolor, al solicitar una radiografía, podemos observar lo que está marcado en flechita, que es un aumento de la radiodensidad en forma generalizada en craneal del abdomen. Por lo general, estos cuadros están asociados, cuando nosotros vemos esto, porque hay efusión abdominal. Esta imagen se le dice en vidrio esmerilado. Si nosotros solicitamos una ecografía, lo que vamos a observar en esa zona es esta área hipoecoica en forma de Y, que corresponde al páncreas, el cual está aumentado de tamaño e hipoecoico. Por lo general, el páncreas es isoecoico con respecto al medio. Entonces, por lo general, cuando en estado fisiológico, no vamos a verlo normalmente. Cuando el órgano está aumentado de tamaño, sí lo vamos a poder notar y además está más hipoecoico con respecto al medio. Entonces, el método complementario de mayor jerarquía es la ultrasonografía. Bueno, muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta la pueden hacer a través del foro. Muchas gracias.